Incluso los luchadores profesionales, que reciben dinero por tener altercados físicos, en ocasiones han recurrido a resolver sus problemas fuera de la jaula de 8 lados. A veces, una rivalidad se ha vuelto demasiado intensa, o tal vez la provocación verbal ha ido demasiado lejos. De cualquier manera, la promesa de la pelea en sí no fue suficiente para evitar que estos luchadores trataran de resolver sus problemas fuera del octágono. Cuando ambos llegaron a UFC, causaron grandes impresiones, aunque por razones diferentes. El ascenso de Paddy Pimblett ha tenido su buena parte de controversias en el camino. Quiero decir que había sido baneado en Instagram varias veces antes de llegar a UFC. Pero en 2021, Paddy Pimblett decidió tuitear su opinión sobre el país de Topuria, Georgia. Pimblett esencialmente se estaba burlando de la historia del país, haciendo referencia a la guerra ruso-georgiana, un conflicto que tuvo impactos profundos en Georgia y sus ciudadanos. He was very disrespectful to me, to my country, to all my people, and he just behaved like a fucking idiot, you know. He started to talk about the war we had against Russia, and that he said something. Now I understand why the Russians put the bombs in Georgia. And many kids died in that war. De cualquier manera, claramente se estaba gestando un conflicto entre estos dos, y Paddy dijo que con gusto sería quien le diera la bienvenida a Ilia al peso ligero, alegando que lo destrozaría. Resultó que ambos hombres fueron programados para pelear en una cartelera de UFC Londres en marzo de 2022. Supongo que el hotel de luchadores tampoco era tan grande, porque se toparon en el lobby, y al encontrarse cara a cara se desató una pelea. Take that shirt. Fuck you, bitch. Fuck you, bitch. Así que, antes de que UFC pudiera potencialmente enfrentar a estos sujetos, solo si Topuria subía una categoría de peso, ya habían ido mano a mano. Y aunque no fue mucho de una pelea, parecía que no iban a necesitar un contrato de UFC para resolver esto. When I saw him last time, he got an hand sanitizer bottle bounced off his foot. Do something, stand up. What do you do? You'll do nothing. You'll do nothing, you little fart. Go and sit back down. Sit back down. Por supuesto, continuaron intercambiando en redes sociales. Topuria lo llamó comepollas, y no. Por supuesto, Pimblett nunca se disculpó, y en su lugar dobló su postura, llamando a Topuria demasiado sensible, y continuando burlándose de él en línea. Más tarde desestimó la disputa como solo bromas, pero Topuria juró romperle la cara si alguna vez pelearan en el octágono, o estoy seguro si se ven otra vez porque esta es una rivalidad que ya ha tenido un problema fuera del octágono, y a menos que eventualmente firmen para pelear entre ellos, podría continuar. Can't wait for him to come back up to lightweight. Still think I beat him. I really do. By kicking him on the feet or taking him down or submitting him, I genuinely think I beat him. En su mayor parte, Ilia se maneja como un profesional, y luego entra a la jaula a hacer negocios. Para algunos luchadores, como Nick Diaz, la pelea no termina cuando suena la campana final. Para Nick Diaz y Joe Riggs, en 2006, estaban justo en este punto de sus carreras, donde su pelea programada de UFC se volvió hostil antes de comenzar, debido a quienes son. Agresivos, nunca retroceden, y ambos prospectos ascendentes de peso welter. La tensión era palpable durante la conferencia de prensa previa a la pelea y los pesajes, con ambos luchadores tan encendidos que requirió que los oficiales los mantuvieran separados. Me, Rich Franklin, Tim Sylvia, we were walking back from checking my weight the day before weigh-ins, and he said something to the effect of like, "You gonna make weight this time, motherfucker?" And then we almost get into a fight, and when we officially weigh in. La pelea en sí fue una batalla muy reñida, con Riggs finalmente asegurando una victoria por decisión unánime. Pero ambos atletas sufrieron lesiones significativas durante el combate y necesitaron ser transferidos al hospital para atención médica. Según Riggs, mientras caminaba por un pasillo con su poste de suero, Diaz comenzó a provocarlo desde el otro lado del pasillo. El intercambio verbal escaló rápidamente cuando Diaz se acercó a Riggs y lanzó un puñetazo, llevando a una pelea física en el corredor del hospital. As I turn around, he's like, "What?" Fucking hits me, and he like, for some reason, hop into like a closet or something, and thank God he did what he did. He put his head like right on the side, because I couldn't hit him. My hands were, my fingers were probably this long because my hand was so swollen, and so I was elbowing the fuck out of his head. A pesar del caos, sin sorprender, no se tomó acción legal contra ningún luchador. Pero sí, este incidente muestra que para algunos luchadores esto va mucho más allá de un deporte. Algunos se odian tanto que va más allá de solo competencia, y puede que no haya mejor ejemplo que la rivalidad entre Jon Jones y Daniel Cormier.
se mantiene como una de las disputas más intensas y personales en la historia de las artes marciales mixtas. Su animosidad trascendió el octágono, derramándose en altercados públicos e intercambios acalorados que todos no pudimos evitar ver. Y, básicamente, todo comenzó por algo muy, muy pequeño. En 2010, los dos hombres se conocieron por primera vez backstage cuando Cain Velázquez, compañero de equipo de DC, estaba peleando contra Brock Lesnar. Y durante un encuentro casual, Jones le dijo a Cormier: "Apuesto a que podría derribarte". Para Cormier, un luchador olímpico, este comentario fue más que solo bromas, fue un desafío. Incluso con esta simple declaración, él después dijo que lo ofendió. Sintió que Jones solo tenía un gran ego. ¿Quién es este chico para decir que podría derribarme? Y comenzó a construirse desde ahí. Para cuando Daniel hizo su debut en UFC, John ya estaba listo para ponerse personal, tuiteando sobre él, luciendo fuera de forma como peso pesado. Pero no impidió que DC fuera en una racha absoluta, y avanzando unos meses, DC anunció que vendría a la división de peso semipesado, preparando el escenario para un choque potencial. DC entonces no hizo nada más que ganar en 205. Y después de una actuación fantástica contra Dan Henderson, retó a John. Así que cuando Alex Gustafsson se retiró de una pelea programada contra Jones unos ppbs después, Cormier estaba listo para saltar. Y después de finalmente establecer una fecha de pelea programada, su problema alcanzó el punto de ebullición donde simplemente no podían contenerse de ir el uno contra el otro. Daniel, can I ask you a question? Yes, you can, John. Could you kind of tell me some of your accolades, because I really don't know as much as I'd like to. I believe I'm going to win this fight in a devastating fashion. I say it all the time, and it usually happens. I'm looking to go out there and take down an Olympian. I can defend takedowns, and he's going to get his ass taken down, and he won't get up. He's going to be stuck there. La animosidad había alcanzado el punto de ebullición absoluto. Cuando llegó el momento de tener un careo en el día de medios, ningún hombre pudo contenerse más y absolutamente explotó. Es súper raro que veamos luchadores intercambiar golpes fuera de la jaula, especialmente enfrente de un cuarto lleno de gente. Pero para DC y John, simplemente se odiaban tanto aparentemente. Before this situation, I never look at it as being too personal, but now it's very personal. He's a little punk, and somebody needs to put him in his place, and I'm going to be the person to do it. La Comisión Atlética del Estado de Nevada después multó a Jones $50.000 y a Cormier $9.000 por el incidente, pero por supuesto, la animosidad solo siguió construyéndose, con DC diciendo que escupiría en la cara de Johnny Jones diciendo que lo mataría. John, can you hear that, John? Oh, you got your ass whipped today, buddy. No, I didn't. You're a pussy. Oh, yeah, you did it. I had you on You're your back. such a little Had Oh you my on your God. back. I wish they would let me next door so I can spit in your face. You know I would absolutely kill you if you ever did something like that, You right? could never kill me. Oh, I bet you I could. Finalmente, solo ayudó a promocionar la pelea, aún más que John logró ganar bastante dominantemente. Tendrían una revancha, pero fue seriamente una de las disputas más personales por un título de UFC. Fue sorprendente ver a dos profesionales hacerlo tan personal, pero por supuesto eso no fue nada comparado con lo que pasó entre Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov. Este problema se convirtió casi en odio puro, y tiene que ser uno de los problemas más personales en la historia de las artes marciales mixtas. Estos individuos absolutamente se aborrecían, pero en realidad no comenzaron así. En septiembre de 2014, justo después de la victoria de McGregor sobre Dustin Poirier en UFC 178, ambos luchadores compartieron un momento raro de respeto mutuo. Una fotografía ahora legendaria de ese evento muestra a McGregor y Nurmagomedov posando juntos, destacando un tiempo cuando su relación era aparentemente bastante buena. Nurmagomedov incluso compró una camiseta de McGregor y sugirió que entrenaran juntos, lo que después parecería bastante increíble considerando lo que pasó después. Después de que McGregor se movió a la división de peso ligero, ambos luchadores tenían sus ojos puestos ahora en el mismo título. Y lo que realmente cabreó a Nurmagomedov fue ser usado casi como parte de una táctica de negociación por UFC. They do this to get guys to have leverage as a negotiation ploy. If you think UFC use my name, right? Yes. Okay, why you not put this? When UFC send me 2 contracts, Sure. you not Put say pressure nothing. on Okay, Eddie why to you not accept say the nothing deal about me? and not Why negotiate. You not say nothing about me? Because I didn't want to play in that game. I'm here to report the facts and the news. Khabib había firmado un contrato para pelear contra el entonces campeón Eddie Álvarez, pero McGregor aseguró la oportunidad del título en su lugar. Y por supuesto, Khabib pensó que era una mierda número 1
y llevó inmediatamente a una tonelada de resentimiento. Así que después de que McGregor siguió para noquear a Álvarez en UFC 205, no es sorprendente que Nurmagomedov tuviera algunas palabras malas para él. Lo retó backstage y se refirió a él como un pollo. Beginning of the year, he tapped like chicken. End of the year, he fight for the title. Irish, only 6 million. Russian, 150 million. I wanna fight with your chicken because this is #1 easy fight in lightweight division. Este fue el primer gran desafío público a Conor, y el problema solo continuó construyéndose a lo largo de 2017. Nurmagomedov continuó burlándose de McGregor, mientras McGregor etiquetó a Nurmagomedov como mercader de retiros debido a su historial de lesiones. Pero fue durante la semana de pelea de UFC 223 cuando Nurmagomedov estaba en pie de guerra y él y su equipo confrontaron a Artem Lobov, un amigo cercano y compañero de entrenamiento de McGregor, retándolo por algunos comentarios que había hecho a medios rusos. E increíblemente en represalia, McGregor agarró una pandilla entera y abordó un avión privado casi inmediatamente, dirigiéndose a la semana de pelea de UFC 223. Miembros de los medios de MMA los dejaron pasar por una puerta backstage donde Conor y sus muchachos comenzaron a desahogar sus frustraciones en un autobús lleno de lo que pensaron era el equipo de Khabib, pero en realidad estaba lleno de toda la cartelera de UFC 223. Conor mismo fue visto recogiendo una carretilla y lanzándola a través de la ventana, que se rompió hiriendo a otros luchadores. Khabib no se bajó del autobús, bastante seguro, porque todos estaban tratando desesperadamente de detenerlo, y todo el incidente llevó a McGregor a la corte al día siguiente. Eventualmente los dos hombres pelearon en UFC 229, pero después de la victoria de Nurmagomedov, más locura se aseguró cuando una pelea estalló involucrando a ambos campos, mostrando que la mala sangre se extendía más allá de su propia pelea en el octágono. Esta progresión de respeto mutuo a hostilidad absolutamente intensa muestra qué tan rápido pueden cambiar las mareas de MMA cuando hay títulos mundiales, reputación y dinero en juego. Lo que también, tristemente, es exactamente lo que pasó cuando dos hermanos se convirtieron en enemigos amargos. Por supuesto tenemos que hablar de Colby Covington y Jorge Masvidal. Estos dos hombres, tal vez más que cualquier otro en este video, fueron de hermanos completos a adversarios totales. Entre 2013 y 2017, Covington y Masvidal eran inseparables, entrenando juntos en American Top Team. Vivían juntos, estaban en las esquinas de las peleas del otro y compartían un vínculo fraternal. Masvidal incluso habló sobre este periodo, diciendo: "Ese era mi chico, no tenía nada más que amor por él". Cuando se conocieron por primera vez, Covington apenas había comenzado en MMA, solo un luchador universitario, pero para 2018 se había convertido en un contendiente principal y en el proceso adoptó una persona arrogante y villana, usando provocación verbal e incluso provocaciones políticas para ganar atención. Esta transformación no le cayó bien a Masvidal, quien comenzó a ver a Covington como falso y lo acusó de interpretar un personaje, pero finalmente el punto de quiebre llegó cuando Masvidal alegó que Covington falló en pagar a su entrenador de golpeo de toda la vida, Paulino Hernández, después de que había ganado el título interino de UFC. He's in it for himself. He's got no friends, and that's why he trashed another one of our teammates, Dustin Poirier, before his fight. You know, he ripped off my coach. That was his coach. We were with him till his title fight. After he won the title, he owed him a certain amount of money. Didn't pay him. I said, if you don't pay him, I'm gonna F you up. My coach got in between it. Doesn't have to be like this. Let it slide. Blah blah blah. Since then, I ain't talked to the dude. Covington negó estas alegaciones y básicamente dijo que el resentimiento de Masvidal surgía de los celos por su propio éxito y victoria del título. All he cares about is himself. That's all Jorge is a guy that cares for himself. He doesn't care for others, and he doesn't care for anybody unless they can do something for him. And I'm not that guy. I'm not going to always just do stuff for you and then be taken for granted. So, you know, now I passed him up. I'm making more money than him. I'm banging harder chicks than him. I'm doing better in life, and he's just a jealous little Fue entonces cuando Covington comenzó a llamar a Masvidal Street Judas y alegando que lo había estado cargando durante años, durante las sesiones de entrenamiento. Pero no se detuvo ahí atacando la vida personal de Masvidal, hablando sobre su familia e hijos, así como su crianza. Se burló de sus derrotas, particularmente contra Kamaru Usman, y probablemente lo hizo llegar al punto de ebullición cuando dijo: ambos hombres tendrían varias peleas, aunque antes de UFC 272 cuando fueron emparejados para resolver el marcador. This is as close as it gets to personal. There's one individual that I'm going to break his face shortly. But at the same time, I'm going to send him to the hospital, Ben Askren style. Desafortunadamente, ese no fue el caso y Covington dominó la pelea durante 5 rounds, pero incluso las tensiones post-pelea sugerían que esta vendetta personal estaba lejos, muy lejos de estar resuelta. Solo unas semanas después de la pelea, el conflicto finalmente se derramó a la vida real cuando Masvidal supuestamente atacó a Covington afuera de un restaurante en Miami, supuestamente rompiéndole un diente. What's up? I'm from Dade County. You talk that shit, you gotta back it up. That's how my city rolls, man. Covington respondió etiquetando a Masvidal como un criminal y dijo que el sujeto enfrentaría repercusiones legales, y Jorge fue arrestado y acusado de agresión agravada y daño criminal.
En noviembre de 2023, Masvidal aceptó un acuerdo de culpabilidad, declarándose culpable de un cargo de agresión menor, lo que llevó a la desestimación de los cargos de felonía. Así que Masvidal evitó el tiempo de cárcel como resultado, pero probablemente estuvo bastante cerca, y considerando que no resolvieron el problema dentro de la jaula ya, estoy seguro de que las cosas aún no han terminado. Esta podría seguir por el resto de sus vidas, porque para algunas personas los problemas simplemente nunca parecen terminar, especialmente si involucra a alguien como Nate Diaz y lo que pasó cuando fue tras Khabib Nurmagomedov. Las tensiones entre Nate y Khabib comenzaron prácticamente de inmediato, y en realidad esta fue inmediatamente física, pero luego también continuó por varios años. En agosto de 2015, durante el evento World Series of Fighting 22 en Las Vegas, ambos hombres estaban asistiendo al show y de la nada estalló un altercado entre los dos luchadores. Los reportes dijeron que fue el señor Nate Diaz quien inició la confrontación, yendo y abofeteando a Khabib, quien aparentemente se estaba burlando de él y del equipo Diaz. I was standing there watching Jake, my friend, fight, and they took a group picture, with me behind him just to laugh at me, like make fun of me. You know what I'm saying? Mm-hmm. And I'm watching my friend walk out, trying to watch his fight, and then he's like, "Ha, come on, man," and they're all laughing, like 12 Russian dudes. That's what set it off. Yeah, I slapped him in his face. They're making fun of me. I was like, what? Todo llevó a una pelea que la seguridad rápidamente intervino para contrastar, pero la rivalidad solo se intensificó a lo largo de los años, con ambos atletas yendo y viniendo en redes sociales. Nate Diaz no lo estaba dejando ir, diciendo, te abofeteé en tu cabeza, y tu equipo no hizo nada. A pesar de todo esto, y a pesar de estar en la misma categoría de peso y tener rivalidades mutuas con oponentes similares, Nate Diaz y Khabib Nurmagomedov nunca se enfrentaron en el octágono de UFC. Quiero decir, allá en 2014, Dana White había dicho algo sobre que a Nate le ofrecieron la pelea y la rechazó. Khabib le dijo a los medios que le ofrecieron esa pelea 3 veces y nunca pasó. What are you talking about, Nate Diaz? How many times he lose in UFC? 11 times. What about real contenders? I asked 3 times UFC asked me fight versus Nate Diaz. Nate Diaz 3 times say, hey, I don't want somebody catch me, like grab me. This is not boxing, this is MMA. Y luego en UFC 239, Nate y Khabib una vez más se cruzaron. Ambos luchadores estaban en asistencia como espectadores, intercambiaron palabras y escaló, incitando a la seguridad a intervenir y separarlos. Yes! Go on, Nick! Go, Nick! Go on, Nick! Fuck you! Nada físico esa vez, pero considerando que nunca pelearon, fuera de la jaula es todo lo que tenemos con estos dos a veces, aunque solo una conferencia de prensa puede ser suficiente para que dos individuos se entiendan lo suficiente para llegar a los golpes. O al menos eso es todo lo que Sean Strickland necesitó cuando se sentó en el escenario con Dricus du Plessis. Después de que Strickland chocantemente aseguró el campeonato de peso medio de UFC, desmantelando a Israel Adesanya, parecía inmediatamente claro quién iba a ser el siguiente contendiente, Dricus du Plessis. Y considerando que aparentemente se suponía que peleara contra Izzy antes que Sean en UFC 293, pero había dicho que no por una lesión, estoy seguro de que pensó que ese cinturón debería haber sido suyo. Pero las tensiones realmente no hirvieron hasta que ambos estuvieron en el escenario juntos en la gran conferencia de prensa estacional de 2024. The only thing, Dricus, just don't let your coach grab your dick no more. We ain't about this shit, guys. It's gonna throw me off. I'm gonna be fighting. I'm gonna look over. They're gonna be making out and shit. I can't handle this shit. Let's just have a nice, clean fight. No grabbing. Pero en realidad fue Sean O'Malley quien dijo algo bastante loco. At least my dad didn't me. Y probablemente mandó a Sean al límite. I just want to make fuckers bleed, and Dricus is the next one who's gonna fucking bleed. I can't fucking wait. You can take this belt, you can give it to anybody in the fucking stands. I don't give a. I don't care about this belt. The only thing I want to do is make this fucking man bleed. You are not world championship material. You won by fluke, and that's the one. I won by a point, bro. In your life. Try to finish a fight. Try to finish a fight with your 33% finish. Go your coach. Pero esta línea final de Dricus creo que es realmente lo que llevó a lo que pasa después. You think your dad beat the shit out of you? Your dad doesn't have shit on me. I'm gonna show you what it's like to beat you. I mean, every childhood memory you have is gonna come back when I'm in there with you. Every single one, the one where you lie in bed at night, where your dad comes in and he beats the shit out of you. Take your fucking soul, you understand me, you fucking pussy? Quiero decir, Sean básicamente lo dice. Keep me after you fucking.
Resultó entonces que más tarde, durante UFC 296 en el T-Mobile Arena en Las Vegas, el presidente de UFC, Dana White, había sentado a Strickland y du Plessis justo uno al lado del otro. Algunas personas alegaron que lo hizo a propósito para generar buzz mediático alrededor de la pelea, pero definitivamente se devolvió porque Strickland básicamente se lanzó a du Plessis después de ser provocado y empezó a lanzar puñetazos antes de que la seguridad los separara. So it started with du Plessis sort of being shown. Strickland fires the gun. Du Plessis dodges it. All right, so I'm being told that Strickland asks Gilbert Burns' son to move. Oh, and then, wow. Oh my goodness. Oh, wow. Out of nowhere. That's kind of crazy. Yep. Do we know what fucking stupid is that? I mean, seriously. Well, I don't know what humans you can sit Strickland next to, but definitely not du Plessis. El problema era tan intenso. Aparentemente Sean no podía esperar. A veces alguien simplemente cruza esa línea de falta de respeto y la gente siente que una represalia es necesaria. Algunas palabras no se pueden retirar, pero alguien como Chael Sonnen nunca ha tenido problema usándolas para meterse bajo la piel de sus oponentes. Podrías preguntarle a todo el país de Brasil, pero fue su problema con Wanderlei Silva que se derramó fuera del octágono. Si quieres hablar sobre alguien que amaba caminar justo en la línea de lo que es justo decir y no en deportes de combate, tienes que mencionar a Chael Sonnen. Pero cuando comenzó una campaña para ir tras Anderson Silva, quien tenía el título, comenzó a atacar a todos los luchadores brasileños en el roster. Anderson's a fraud. He's a liar and he's a thief. This guy's not from a bowing culture. You bow in Brazil, they'll hit you over the head and take your wallet out of your pocket. I bought packets of soap for them. Because I know they don't have it. You are an immigrant from Brazil. I am a gangster from America. Are you sure you want to play that game with me? There was a bus that, this is a true story. There was a bus that pulled up to a red light and Little Nog tried to feed it a carrot while Big Nog was petting it. He thought it was a horse. Wanderlei Silva, un luchador brasileño legendario, no le gustó esto y supuestamente confrontó a Sonnen diciendo: "Tienes que respetarnos. Este es nuestro país. No puedes hablar así". Sonnen no retrocedió y siguió tuiteando, tomando golpes a Wanderlei. Obviamente, la animosidad escaló, y en agosto de 2013, después de la victoria de Sonnen sobre Mauricio Shogun Rua, en su entrevista post-pelea, Sonnen retó a Silva, diciendo: Wanderlei Silva, 6 feet tall and 205 pounds, boy, until I met you, I didn't know they could stack crap that high. Esta era la provocación verbal de Sonnen durante este tiempo. Listen, Wanderlei, I will do a home invasion on you. I will cut the power to your house, and the next thing you hear will be me climbing up your stairs in a pair of night vision goggles I bought in the back of Soldier of Fortune magazine. I'll pick the lock to the master room door, take a picture of you in bed with the Nogueira brothers working on your jiu-jitsu. I'll take said photograph, post it at www.dorksfrombrazil.com. UFC capitalizó en esta rivalidad anunciando a Silva y Sonnen como entrenadores opuestos para The Ultimate Fighter Brasil 3. Pero antes de que pudieran pelear como profesionales en la jaula, durante la filmación, las tensiones hirvieron cuando Silva exigió una disculpa de Sonnen por sus comentarios despectivos sobre Brasil. Sonnen se negó, llevando a un altercado físico donde ambos entrenadores intercambiaron golpes antes de ser separados por el personal y luchadores. A pesar de la expectativa, múltiples peleas programadas entre Silva y Sonnen fueron pospuestas o canceladas debido a varios problemas, incluyendo lesiones y suspensiones regulatorias. La pelea tan esperada finalmente tuvo lugar el 24 de junio de 2017, en Bellator N.C, donde Sonnen pudo sacar la victoria, con ambos ahora bien pasados su mejor momento, pero igualmente lo suficientemente viejos para resolver su problema. Esta fue una reunión de dos de los personajes más impredecibles en MMA estos días. El comodín completo Kevin Holland y el berserker absoluto Khamzat Chimaev. Y esto comenzó allá en 2020, cuando Kevin Holland criticó públicamente a Khamzat básicamente, acusándolo de recibir trato preferencial de UFC. Y cuando se encontraron en un lobby de hotel, Chimaev lo confrontó. Yeah, he pushed me. He pushed me. Yeah, what happened at the hotel? He pushed me. He pushed me and said I was the help. I mean, you know what I mean? We did start a COVID cleaning business, but goddamn, I don't work at the hotel, you know what I mean? And don't tell the freaking people you don't know who I am when we got in a little thing at the thing. No fue una pelea por así decirlo, o algo así, pero las bases fueron básicamente puestas para una confrontación futura, y en 2022, durante la preparación para UFC 279, cuando ambos luchadores estaban programados para el PPV, y Kevin dejó claro, aún había problemas entre ellos. He only does this extra wannabe street shit when the media's around. Y cuando ambos estaban backstage, mientras UFC se preparaba para la conferencia de prensa del PPV, se fueron encima.
There's Khamzat Chimaev and his team. There's Kevin Holland and his team. They've been exchanging some words as of late, and they started to exchange some words, and they got very close to each other and were kind of pushing each other and whatnot. Now, Tiki Gosen, who is a longtime MMA fighter now turned MMA manager, happened to be back there and got in between them and broke it up. And then Nate and his team show up, and then all of a sudden water bottles are being thrown, and I guess there were some people who were upset about, you know, where Tiki was standing and the things that were being said back and forth. So then the whole thing gets out of hand, water bottles being thrown. En realidad llevó a Dana White a cancelar completamente la conferencia de prensa, diciendo que no iba a ser seguro. Y es bastante inaudito que UFC haga algo así, por lo que sabes que estuvo bastante mal. Yeah, this ain't gonna happen. I apologize, everybody. I am in very weird waters here. This has never happened in the history of this company. So, trust me when I tell you this is the right decision not to do this press conference right now. Ahora parecía que iban a haber algún problema que necesitaba ser resuelto, y como entonces pasó, iba a ser atendido casi inmediatamente. Resultó que Khamzat Chimaev no dio el peso para su pelea programada contra Nate Diaz. Llegando pesando 78,5 kilos, 3,4 kilos sobre el límite de peso welter. Así que, debido a la gran falla de peso y la pelea backstage, UFC reestructuró la cartelera de peleas, emparejando a Chimaev contra Holland en una pelea de peso acordado. Curiosamente, la pelea en realidad los ayudó a programar una pelea, así que llegaron a resolver el problema dentro de la jaula. Y desafortunadamente para Kevin Holland, fue completamente de un solo lado. Esta pelea fue como lanzada sobre Kevin, y seguramente fue un poco sorprendente, pero no tan sorprendente como lo que Jorge Masvidal le hizo a Leon Edwards backstage en un show en Reino Unido. UFC Fight Night 147 en Londres se suponía que fuera un gran regreso triunfal a la capital del país. Había un montón de nuevas estrellas en la cartelera y se sentía como una nueva era de MMA del Reino Unido. Primero que todo, Leon Edwards tuvo una gran presentación e hizo exactamente lo que se suponía que hiciera, conseguir una gran victoria sobre Gunnar Nelson. También en la cartelera estaba un determinado Jorge Masvidal, recién salido de la jungla, en un reality show y listo para reinventar su carrera. Fue puesto contra la siguiente gran estrella del Reino Unido, Darren Till, en el evento principal y, enfrente de su multitud local, desató sobre Till uno de los knockouts más desagradables del año. Pero en lugar de celebrar su victoria, la noche de Masvidal no había terminado aún. Mientras Masvidal estaba en medio de una entrevista backstage, hablando sobre su gran KO, resultó que justo mientras eso estaba pasando, Leon Edwards pasó caminando y le gritó, haciéndole saber que él era el siguiente. Masvidal, sin embargo, no es el tipo que deja pasar un comentario, así que caminó directamente hacia Leon con sus manos detrás de su espalda. Y entonces... Hey, come over here, say it in my face, bro. Le pegó a Leon con lo que llamó un three-piece y una soda. Descargó una combinación rápida y atrapó a Leon limpio, quien en realidad se veía golpeado y cortado, recibiendo más daño que en su pelea con Gunnar Nelson. As I'm walking up to him, I got my hands behind my back to signal I'm not coming here for problems. But he put his hands up like this, it's on video, and he walks towards me. Well, where I'm from, if you do that, you're gonna punch me in the face, and that's not gonna happen, Leon. You're a dork, you're JV beta, you are what you are, bro. You're just a loser in life, man. You're not gonna get a hit off me, you know. So I had to give him the three-piece with the soda. El problema con este existía porque estaban en la misma categoría de peso y en el mismo evento, pero también porque Jorge ha dicho desde su perspectiva: si vas a hablar basura, tienes que estar listo para respaldarlo. Aunque Edwards siguió para ascender en las filas, así como Masvidal, quien se convirtió en el BMF, parece que hicieron esto al revés. Tuvieron la pelea primero y ahora tienen algún otro problema que resolver. Darle un puñetazo sorpresa a un luchador élite de MMA, pensarías que en realidad no funciona, pero supongo que Jorge probó que solo tienes que ser súper rápido, una táctica que un hombre llamado Crazy Horse definitivamente usó allá, en 2005 backstage contra Wanderlei Silva. Pocos altercados backstage se han vuelto tan legendarios como el encuentro entre Charles Crazy Horse Bennett y los miembros de la Academia Chute Box, todo sucediendo durante Pride Shockwave 2005 en Saitama, Japón. One night at band camp, I had this fight in Japan. Pride, that was. Según la historia, las tensiones inicialmente subieron entre Bennett y el equipo Chute Box, cuando después de su pelea Crazy Horse regresó a su vestuario, que resultó ser el mismo que el del equipo Chute Box, y aparentemente estaba dando la mirada fea a Cristiano Marcello, el entrenador de Jiu-Jitsu de Chute Box. Bueno, resulta que no le gustó eso, y fue a confrontarlo.
acostumado esse magrão aí, folgado pra caralho, brother. Folgado, pô, sou próximo, tá rindo. What are you laughing to me, bro? Las cosas rápidamente se volvieron físicas, yéndose a las manos justo en los vestuarios. So I was just sitting right there like, hey man, get Yukino to set the fight up. As he's running up on me, I'm standing up. And when I'm standing up, he throws 2 shots and hits me. So when he hits me, I slam him. And everybody sees the slam, right? Todos simplemente se sentaron y los dejaron resolverlo ellos mismos, y eventualmente, Marcelos hundió una estrangulación triángulo que dejó a Bennett inconsciente. The next thing I recall waking up. Quiero decir seriamente, bastante loco que esto estaba pasando a puertas cerradas en un maldito evento de Pride. Pero eso ni siquiera es lo más loco, porque lo que pasó después pasó a la leyenda de MMA. Bennett saltó de ser estrangulado y corrió y voló a Wanderlei Silva, noqueándolo. I woke up and grabbed my jacket and said, nigga, ain't nobody scared of you. And hit him with that right thunder. And when I hit him with that right thunder, he fell down. Them niggas tried to catch me at the door, but I threw a kick back to stop one of the niggas, you know what I'm saying, from coming. Everybody was like, oh, you lying, you ain't knock out Candyland. Vandalay confirmed that story. Durante años, nadie le creyó. Quiero decir, no lo endulcemos. Bennett realmente no parece la fuente más confiable de información, así que prácticamente todos simplemente lo desestimaron como una mierda. Pero increíblemente, Wanderlei Silva en realidad ha reconocido qué pasó. O cara virou e pau! Me deu soco no queixo. Aí eu tô sentado num banco de frente com o meu professor. Eu falei, Rafael, o que aconteceu? Aí ele falou, o cara acabou de te nocautear aqui. Ahora, para ser honesto, la animosidad no terminó ahí. La rivalidad de Bennett con el equipo Chutebox continuó, e incluso peleó contra uno de los protegidos de Silva en otro evento de Pride, y adivina qué, lo noqueó también. 2. 0 versus Chutebox para ese Crazy Horse. ¿Qué historia es esa? Bueno, si pensaste que los luchadores tenían muchos problemas que tenían que resolver fuera de la jaula, entonces no creerías lo que algunos fisicoculturistas y gym bros hacen. Solo estos individuos piensan que pueden pelear, y créelo o no, cuando se han encontrado cara a cara con atletas entrenados reales, bueno, digamos que todo ese levantamiento realmente no ayudó a nadie. Checa este próximo video si quieres verlos ser humillados.